Bueno, pues vamos a terminar con una pantalla, un pantallazo, una especie de meme de Jimmy de Cuba, Jimmy Sánchez desde Matanzas, que nos dice, bueno, recordemos, Pentón, Mario Pentón, es este pseudo periodista que trabaja para ese medio que es del Estado, o sea, del gobierno de Estados Unidos, llamado Radio y Televisión Martí. Este es un funcionario del departamento, de la Secretaría de Estado, vamos a decir. Es decir, es un propagandista oficial del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en favor del bloqueo, ¿no? Bueno, pues dice, mandarle a Pentón, a este individuo, fotos de los efectos del bloqueo a Cuba es como mandarle a Dexter. Dexter es en una serie, es un asesino en serie, ¿no? En una serie de Netflix, creo que es. Es como mandarle a Dexter fotos de los trofeos de sus víctimas. ¿Eh? Porque claro, luego lo que hace es el señor Pentón con estas fotos que son realmente el resultado de su trabajo, de lo que él ha hecho y de lo que otros han hecho y de lo que asociaciones y colectivos y grupos y partidos y personas con todo el dinero que reciben del gobierno de Estados Unidos, con esos 400 millones que les van a dar ahora, etcétera, lo que hacen que es apoyar, hacer propaganda, justificar, a veces silenciar el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos, que tiene un objetivo político, que es destruir el sistema revolucionario, el gobierno y el sistema revolucionario imperante en Cuba. ¿Para qué? Para que el señor Pentón luego, con esas fotografías que son el resultado de lo que él hace, diga, oh, qué mal están en Cuba, qué mal funciona ese sistema que tú te quieres cargar, y te lo quieres cargar a cualquier precio. Y el precio, ya sabemos cuál es, el sacrificio y el sufrimiento de de más de 10 millones de cubanos y cubanas. Y son personas totalmente desnaturalizadas, lo hemos dicho en varias ocasiones, desalmadas, gente desalmada y que tienen, bueno, tienen el cerebro colonizado y no pueden ir más allá de lo que le dicta los centros de poderes imperiales para mantener esa guerra contra Cuba, guerra que es multifactorial, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una guerra que va dirigida sobre todo al pueblo cubano, ellos dicen el régimen, el pueblo cubano y especialmente a la juventud, a la generación más joven de Cuba. Ellos piensan que debilitando esa base, pues ya la revolución cubana, y lo dicen ahí, no, ya le queda poco. O sea, ellos mismos se dan ánimo ante la derrota diaria que están recibiendo, porque la revolución cubana seguirá, el pueblo cubano seguirá defendiendo valores muy importantes, y no van a poder. También Cuba cuenta y el pueblo cubano cuenta con la solidaridad a nivel global con la revolución, una revolución digna, auténtica, autóctona, y es mucho lo que está en juego y no van a ganar. Pero tienen a personajes como este, Pentón, que es una indignidad andante. Realmente alguien nacido en Cuba que se preste por dinero y por mantener determinado estatus en los medios en ese país a ser parte del sufrimiento del pueblo cubano, porque es el que ha alentado mucho el recrudecimiento del bloqueo, de sanciones y tal. O sea, hay gente que yo, sinceramente, si se le pudiera, bueno, de hecho, en la práctica ya no tienen nacionalidad cubana, tienen la nacionalidad del imperio. No tienen el sentimiento ni el alma, no están en conexión con el sentimiento y el alma del pueblo cubano. No respiran cubanía, todo lo contrario. No, es una verdadera vergüenza, Mario J. Pentón, que además te llames periodista. No, eres un mercenario. Y además eres un mercenario que colaboras con el sufrimiento no solamente del pueblo cubano que vive en Cuba, sino también de miles, centenares de miles, que te han creído
viviendo en Estados Unidos, que están de manera ilegal en Estados Unidos, que te han creído, que tú y otros como tú les iban a ayudar, les iban a apoyar. Sí. ¿Y ahora qué pasa con Donald Trump? Que los está persiguiendo, los está deportando, está tratándolos como fugitivos, como alimañas. ¿Y tú ahora qué es lo que dices cuando has hecho programas enteros? Hiciste programas enteros, supuestamente para ayudar a todos esos que huían del comunismo. No, huían de los efectos, de las penurias, del bloqueo que tú apoyas con tu propaganda. Pero ahora ni siquiera puedes mirarles a la cara, porque tienes que defender al gobierno que te paga, el gobierno de Donald Trump, el secretario de Estado, ese nazi llamado Marco Rubio. Realmente es una explosión de contradicciones la que tienes para que luego me habléis de periodismo independiente, de libertad de prensa. No, lo único que hacéis es propaganda del sufrimiento. Exactamente. Bueno, pues nos vamos a despedir aquí. Mucha solidaridad con el pueblo cubano. Sabemos, somos conscientes, seguimos la actualidad de Cuba, la tremenda coyuntura que vive el pueblo cubano. No somos ciegos, no somos sordos, tenemos los oídos y los ojos bien cerca de lo que ocurre y de lo que sufre el pueblo en la isla, y por eso alentamos todas las iniciativas de solidaridad. Por ejemplo, la campaña para comprar marcapasos para enviar a Cuba. Entren en Cuba Información y ahí pueden aportar para esta campaña europea. Bueno, pues mucha solidaridad con Cuba. Hasta el próximo programa. Mucha fuerza, mucha solidaridad con Cuba, y también no se puede perder de vista mucha solidaridad con el pueblo palestino. Lucha desigual totalmente contra un monstruo que es el Estado sionista de Israel. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.